Pues gloria a Dios y seguimos con nuestro tema del reino de Dios. Llevamos ya un tiempo con ese tema y nunca acabaremos de entender por completo el reino de Dios, lo que es, cómo exactamente se llega allí, cómo exactamente no se llega. Pues claramente es un secreto que Dios ha revelado a los suyos, y si tú eres alguien de Cristo, tú sabes cómo llegar, porque sabes que es para ahora, no para cuando te mueras. El reino de los cielos es para ahora, para disfrutarlo ahora mientras seguimos en la tierra, y es solo a través de Jesucristo. La semana pasada empezamos con Mateo capítulo 25, una de las parábolas que Jesús usa para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Seguiremos con esto. La semana pasada declaramos que la religión no te salvará. Esta semana, las buenas obras no te salvarán. Las buenas obras no te salvarán, porque Dios claramente dice en su palabra que todas nuestras buenas obras son consideradas como trapos sucios. ¿Cómo? Piénsalo. Eso dice la palabra. Todas tus buenas obras son consideradas trapos sucios delante de Dios. Porque Dios no quiere que tú después digas: mira, Dios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo fui así, yo fui asá, fui perfecto, cuidé de todo el mundo, amé a todo el mundo, di a los pobres. Entonces tú me debes entrar en el reino. Tú me debes que yo sea alguien que entre en los cielos. Y Dios dice: no funciona así. No funciona así, porque las buenas obras no te salvarán. E incluso dijo Jesús en la palabra que si fuésemos salvos a través de las buenas obras y a través de la religión y a través de hacer cosas, tendríamos que ser más estrictos que los fariseos. Tendríamos que ser súper dedicados a la palabra de Dios, no tener otra vida que la palabra de Dios, no ir ni para acá ni para allá ni un centímetro como los fariseos, y vivir una vida completamente dedicada a las leyes de Dios sin pasarnos ni un pelo. Y claro está que ninguno de nosotros puede llevar esa vida, porque los 10 mandamientos claramente están para eso, están para hacernos entender de que tú y yo, da igual cuánto lo intentemos, vamos a fracasar en guardar la ley de Dios, y que solo es a través de su gracia que podemos entrar en el cielo. No es por nuestras buenas obras. Los mandamientos están allí para que sepamos lo que está mal hacer, para que conscientemente no pequemos, pero aún así caemos una y otra vez. Entonces, los 10 mandamientos no están para condenarte, sino para hacerte saber lo lejos que estás y lo inútil que eres en tus propias fuerzas. Y las buenas obras nos enseñan que no entraremos al cielo solo haciendo buenas cosas. Para entrar al cielo hay que tener tu lámpara bien llena de aceite y con aceite extra. Y estamos estudiando esto ahora con las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes que leímos la semana pasada. Mateo 25, versículo 1 al versículo 13. No vamos a ir por la parábola entera otra vez, pero sí léetela para que también entiendas de qué estamos hablando. Vamos a leer solo un par de versículos para que veamos dónde estamos. Lo tenéis en la pantalla. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas.
Y sabéis después lo que dice la parábola, que vino el novio y fueron a recibirlo. Y para entonces las necias dijeron, danos un poco de aceite a las sabias. Y las sabias dijeron que no podemos compartir lo que es nuestro de parte de Dios contigo. Y aquí tenemos que indagar, tenemos que hacer hincapié en una cosa. Tu fe no puede salvar a tu familia. Tu fe no puede salvar a tu marido o a tu mujer. Tu fe no puede salvar a tus hijos. Es una fe personal. Es una fe que ellos tienen que llegar a un momento en su vida que dicen, yo sé que estoy perdido, yo sé que voy en mal camino y yo sé que voy a acabar en el infierno si no acepto a Cristo Jesús. Tu fe solo puede orar por ellos para que Dios les toque, pero no los puede salvar. Por eso en la religión muerta, en las religiones muertas del mundo, te enseñan que tú puedes orar por los muertos después de que mueran. Que tú puedes de alguna manera salvar a uno que ya se ha muerto y se ha muerto en sus pecados. Que tú puedes hacer algo para aliviar, digamos, su sufrimiento en el infierno. No puedes hacer nada. El que se fue, se fue. Y si se fue sin Cristo en su corazón, no puedes hacer nada por ellos. Aunque se mueran con Cristo en su corazón, no puedes hacer nada por ellos porque no necesitan nada de ti, están con Cristo. Entonces, la fe falsa te hace entender que hay una segunda oportunidad, que tú que estás vivo puedes hacer algo por algún muerto. No puedes hacer nada. Cada uno es responsable de tener aceite extra para su lámpara. Pero como vimos semana pasada, estas todas tenían lámparas. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Quiere decir que aparentaban y todas vestían igual, hablaban igual, se sabían las canciones, sabían cómo actuar dentro de la iglesia, dentro del culto, pero había una diferencia entre dos grupos. Un grupo era sabio, tenía aceite extra, y otro grupo no. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado porque por afuera podemos aparentar que somos del Señor, pero por dentro, a escondidas, ¿cómo vives? Incluso si tienes una fe y haces cosas conforme a la palabra de Dios, puede ser que la actitud detrás de esas acciones son erróneas. Puede ser que tú lo hagas para engrandecerte tú mismo. Mira, curiosamente, otro día leí una frase que me encantó y dice, conocer la palabra de Dios no necesariamente quiere decir que conozcas al Dios de la palabra. Te repito, conocer bien la palabra de Dios no necesariamente quiere decir que conozcas al Dios de la palabra. Y esto yo me he enfrentado a esto muchas veces. Vamos primero a este versículo, Mateo 23, y te contaré la historia, a lo que me he enfrentado yo. Mateo 23, porque habla precisamente de esto. ¿Vale? Entonces, un par de capítulos más atrás, Mateo 23, versículo 27 y 28, una vez más, Jesús se está enfrentando a los fariseos y los escribas, que constantemente le estaban desafiando cada vez que él hacía un milagro, cada vez que predicaba. Lo desafiaban y se ponían siempre en su camino. Y dice Jesús a esta gente, le dice, ¡ay de vosotros! Quiere decir, macho, tengo pena de vosotros. ¡Ay lo que pasará con vosotros! Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, lo repito otra vez,
porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Aquí Jesucristo le está confrontando, le está diciendo a la cara a esta gente: mira, tú puedes ser muy religioso, te pones esas vestimentas, vas a los cultos, te crees súper santo, súper religioso, pero en verdad estás lleno de muerte. Estás lleno de huesos de muerte. Eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque la vida que llevas no es conforme a la palabra de Dios. Tú crees que es conforme a la palabra de Dios, pero al revés, todo lo que haces destruye la fe en otros. No solo destruye, pero lo haces de una manera como que te crees superior a los demás, porque tú hablas bien la palabra, porque la conoces, porque nunca has roto un plato, entonces te crees superior. Y esto no es lo que la gente necesita ver en el mundo ahora mismo. Porque mira, te comento lo que decía antes. Yo me he enfrentado a gente que conoce la palabra de Dios muchísimo mejor que yo. Yo intento aprender, intento memorizar, intento entender, pero me pasó hace tiempo, incluso siendo pastor, que en medio de la congregación, te va a sorprender esto, la gente se levantaba y se podía discutir en frente de los demás en medio del culto. Los tuve que callar porque en ese momento soy yo el que está predicando, soy yo el que está compartiendo la palabra. Pero esta gente estaba tan llena de conocimiento de la palabra que se creían que podían romper la jerarquía de Dios, del orden establecido en un culto. Se creen que lo conocen tanto también la palabra de Dios que me pueden discutir y corregir en público. Yo no digo que sea perfecto, me puedo equivocar, pero no se hace en público. Se hace apartado, lo discutimos. Y una cosa que, claro, yo fui al Señor y dije: Señor, me siento mal, porque esta gente conoce tan bien la palabra, me lo puede recitar fácilmente, de memoria. Y a mí me cuesta hacer eso, me sentía muy intimidado, muy pequeño. Decía: Señor, ¿cómo puedo yo ser pastor? ¿Cómo puedo yo guiar a la gente, dar de comer a las ovejas, si estas ovejas, algunas de ellas, conocen la palabra mejor que yo? Y el Señor me respondió, dijo: mira, ellos tienen conocimiento, es verdad, más que tú, pero tú tienes entendimiento. Tú entiendes mi corazón, tú sabes a lo que voy en serio, tú aplicas lo poco que tú conoces a tu vida y tu vida es transformada, y lo mismo haces para los demás. Esta gente que conocía tanto, yo al final vi que acabaron entorpeciendo el caminar de los cristianos más jóvenes, de los que tenían una fe sencilla, que no entendían teología y muchas doctrinas, no se metían a ver vídeos de YouTube todo el día para, marear la perdiz y llenar su cabeza con información. Era gente sencilla. Cuando oraba, pedía y recibía. Cuando venía al Señor, venía como un niño pequeño al Padre, con amor, con total confianza. Y esta gente que conocía tanto de la palabra empezó a influenciar negativamente, creando duda en los jóvenes creyentes. Porque no hacen la cosa de esta manera, o no adoran de esta manera, o no oran de esta manera o la otra. Mucha religiosidad, mucho entendimiento, capacidad mental, pero poco corazón. Dios no quiere tu mente, Dios quiere tu corazón. Tu corazón. Dios no escogió a escribas, no escogió a gente con mucho entendimiento, mucha capacidad intelectual para llevar su palabra, para hacer milagros. Algunos sí: Lucas, médico; Mateo, colector de impuestos, recaudador de impuestos; 2, 3 personas más que tenían también capacidad; Judas, que era bueno con números, con matemáticas, y otros más. Pero la mayoría era gente que no
sabía leer y escribir muy bien. Incluso mujeres que aquel entonces no sabían leer ni escribir. Y usó a estas personas. Me gusta como dice la palabra en el libro de Hechos, dice que estos cristianos son aquellos que han puesto al mundo boca abajo. Gente sencilla, gente que no tiene muchos estudios, que no entiende mucho la palabra, pero sí entiende el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No quiere que tú seas una persona que haga buenas obras todo el tiempo solo para complacer a Dios, porque eso no te salvará. Lo que te salvará es obedecer lo que Dios te dice, es entender la sencillez de la palabra de Dios. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, esto lo comenté, creo que fue también semana pasada. Vamos allí, Santiago capítulo 1. Versículo 22 y 23 y 24. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. El espejo es la palabra de Dios. Y Dios lo que hace en esta palabra es, si de verdad la lees, para conocerte a ti mismo, como Dios te conoce, para verte a través de los ojos de Dios, es un espejo que mira hacia tu alma. Por eso Jesús le decía, sois hipócritas, hacedores de mal, porque por afuera parecéis todo bonito y perfecto, pero por dentro estáis corruptos. Porque cuando tú lees la palabra te va a hablar en lo más profundo de tu alma. La palabra es así de poderosa y te va a revelar cosas que no te van a gustar oír. Te va a revelar cosas sobre ti y sobre Dios y lo que Dios espera de ti y cómo debes andar y dónde estás fallando. Y si lo ignoras y no lo aplicas a tu vida, de nada sirve. Ese conocimiento no te va a llevar a la salvación. Tú incluso puedes, como decimos, hacer buenas obras, hacer una vida religiosa, no te va a salvar. Si no hay un cambio, aunque hagas buenas obras, aunque des a los pobres, aunque vayas siempre al culto, si no hay un cambio en tu vida, cuando lees la palabra, no estás andando en salvación. No estás andando en esa transformación que Dios quiere en tu vida. Y esto duele. Duele que Dios te hable de esta manera, pero lo hace por tu bien. Y a veces usa a pastores, a otros hermanos, también para revelarte estas cosas que estás fallando en la vida. Y duele. ¿A que sí? A nadie le gusta que le digan que lo estás haciendo mal. Pero a veces hace falta. Claro, si eres un hermano y ves algo que no está bien, hazlo con amor, como Dios nos enseña, hacerlo con amor, no para machacar a la persona, sino porque quieres que esa persona crezca y no se quede estancada. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra mata, ¿verdad? Porque te metes tanta palabra en la cabeza que al final lo usas para hacerte orgulloso, para hablar más mal a los demás, te enalteces a ti mismo y te crees que lo sabes todo. Y Dios no funciona de esa manera. Si tú lees la palabra y Dios te dice corrige esto, corrígelo. Porque si no, Dios te va a hacer responsable. Dios te va a hacer responsable de no haber escuchado su voz a través de la palabra. No seas como este que va al espejo, se mira y a los 2 minutos se olvida de cómo se ha visto. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios va a lo más íntimo de tu vida. Hebreos capítulo 4.
vamos a ver el poder de la palabra, lo que dice la palabra, ¿verdad? Hebreos, un capítulo antes de Santiago, capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esto es la Biblia. Poderosa para discernir los pensamientos y los pensamientos del corazón, las intenciones. Mira, Dios sabe por qué haces lo que haces. Y si tú haces buenas obras para agradarle a Dios, para que te deje entrar al cielo, de nada te sirve. Dios sabe tus intenciones. Pero si tú haces buenas obras porque es lo que Dios te ha mandado a hacer, es porque Dios te ha transformado por dentro y lo haces por amor a las personas, eso sí que sirve. Porque una vez que aceptamos a Cristo, ya todas las obras que hacemos son para su gloria, no para tu gloria. Su gloria o tu gloria. Para que la gente te vea a ti hacer buenas obras, o porque de verdad quieres que la gente empiece a amar a Cristo por el amor que tú le das a ellos. Y eso es algo que hacían los escribas, y hacía incluso la gente hace hoy en día. Hacen buenas obras para agrandarse ellos mismos, hacerse ellos ver, y también para, como he dicho, pensar que de alguna manera por hacer buenas cosas van a entrar al cielo. No, nadie va a entrar al cielo si no tiene a Cristo. Una vez que tienes a Cristo, entonces tus obras son santificadas. Tus obras son de parte del Señor. Tus obras son hechas en amor a través del Espíritu Santo para la gloria de Dios, no para tu gloria. Ahora, esto nos puede sorprender. Y esto es lo que pasaba en esta parábola, de que las vírgenes que eran insensatas no tenían ese extra aceite, no tenían esas obras de parte de Dios, no tenían ese estilo de vida, ese cambio que el Espíritu Santo hace a través de la palabra. No lo tenían, aparentaban porque tenían lámparas, estaban esperando al novio, pero no tenían ese estilo de vida que es cambiar cuando lees la palabra de Dios, cambiar después de cada culto, ser transformado por la palabra para que seas más como Jesucristo. Y eso es lo que le faltaba a estas mujeres, a estas 5 vírgenes. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 22. Vamos ahí, un momentillo. Y este es el versículo, uno de los versículos más terribles para mí que cualquiera puede leer en su vida. Mateo 7, 22 al 24. Esto habla de cuando nosotros vamos al cielo, en los últimos días o cuando venga Cristo. Cuando aquellos que nos creemos que somos parte de esas vírgenes, nos daremos cuenta que no somos de las sabias, sino que somos de las insensatas. Y nos daremos cuenta cuando estemos allí. Pero si te das cuenta hoy, cambia. Si te das cuenta hoy, Dios te da la oportunidad de cambiar. Vamos a leer lo que pone. Muchos me dirán aquel día. Es el día cuando Dios vuelva, ¿vale? Cuando Cristo vuelve. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quién profetiza? La gente del culto, ¿verdad? La gente en la iglesia, lo que tú ves, que profetizan, que hacen cosas grandes. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? No vea, echamos fuera demonios.
Ahora, si alguien echa fuera un demonio, tú sabes que ese seguro va al cielo, ¿verdad? Porque tienes el poder, tiene el don de echar fuera demonios. Entonces esa persona está andando bien. Esa persona tiene tanto aceite que incluso podrá regalar a los demás. ¿Verdad? Pues mira. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, el que hace milagros ya es casi Dios, ¿no? Pero tú quieres tocarlo a él, el manto suyo, para que te cure a ti de tu enfermedad. Vas corriendo para que esta persona te cure. Y hoy en día está pasando esto, que sí, hay muchísima gente que tiene el don de Dios, don de profecías, don de milagros, para echar fuera demonios. Está pasando un montón y más cada vez. Y me alegro por eso. Pero lo que está pasando también es que la gente está corriendo tras estas personas en vez de correr tras la palabra. La gente está yendo en multitudes a estos cultos donde se profetiza, donde se echan fuera demonios, donde hay milagro tras milagro. Y no es parte de su iglesia. No está pasando en su iglesia, pero corren a esas reuniones y en su vida no hay ningún cambio. No reciben la palabra como se debería. Y está pasando mucho. Ten cuidado con esto. Ten cuidado. Versículo 23. Y entonces les declaré, dice Jesús, jamás os conocí. Qué fuerte. Jamás os conocí. Nunca os he conocido. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, los que practicáis pecado, los que practicáis la maldad. ¿Cómo puede Jesús decirle a alguien que profetiza que ha cometido maldad? Piénsalo. ¿Cómo puede Jesús decirle a uno que echa fuera demonios que ha cometido maldad, iniquidad? ¿Cómo puede Jesús decirle a uno que ha hecho milagros? Dice, en su nombre profetizamos también. En su nombre. ¿Cómo puede alguien así hacer obras de iniquidad? Y Jesús decir, no solo decir, no te conozco ahora, pero decir, nunca te he conocido. Nunca de verdad me has aceptado en tu corazón. Nunca de verdad he sido yo tu Dios. Esas son las 5 vírgenes insensatas. Tenían lámpara, estaban esperando para el Señor, hacían todo lo correcto, esperaban para el novio, pero no tenían ese extra aceite. Ese extra aceite es esa fe, es ese poder del Espíritu Santo, es esa comunión con Dios, es ese entender que Dios te cambia a través de su palabra. Es ese entendimiento básico y sencillo como un niño pequeño. Mira, este versículo es tan terrible porque a mí me hace entender que da igual lo poderoso que te creas o que seas incluso en el culto, da igual cómo cantes, da igual si echas fuera demonios solo con andar en un sitio. Da igual las profecías que dices, incluso si se cumplen. También estás en peligro de que estés bajo la influencia del diablo. También estás en peligro de no entrar en las bodas del Cordero, porque puedes ser una de esas vírgenes insensatas. Entonces, ¿qué es ese aceite que debemos tener? Pues en mi entender, ese aceite primeramente es depender completamente del Espíritu Santo. Depender completamente del Espíritu Santo hasta el punto de que todo lo que haces, lo haces primero preguntándolo a Él. Lo que comes, lo que bebes, lo que compras, lo que tienes en tu casa, lo que ves en la televisión, qué amigos tienes, con quién te casas, a qué iglesia vas, a qué predicador escuchas. Todo tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo, bajo su orden. Y si no haces esto, puedes empezar a vivir una vida que parece cristiana, pero en verdad estás bajo el dominio de Satanás. Porque puedes ser una persona dentro de la iglesia, dentro del culto, que aparenta
todo lo bueno, pero tu intención no es la correcta, tu forma de hacer las cosas no son correctas y no tienes ese aceite que hace falta, que solo te darás cuenta de que te falta de verdad cuando vuelva Cristo. Y para entonces será muy tarde. Con esto te animo a que hoy te sientes con el Señor y digas: Señor, ¿qué virgen? ¿Cuál soy yo? ¿Soy de las prudentes o soy de las necias? He sido engañado para creerme que me vas a aceptar solo por mis buenas obras, que me vas a aceptar porque me sé las canciones, porque he servido en la iglesia tantos años, o de verdad tengo ese corazón para escucharte y cambiar, o de verdad soy esa virgen que tiene ese extra aceite guardado, esa fe, ese estilo de vida que es consagrado hacia ti. ¿De verdad vivo de esa manera o solo voy de culto en culto sin cambiar? Soy de aquellos que lee la palabra y va a las reuniones y va a los seminarios y va a los retiros de jóvenes o de matrimonios o retiros que hay, y voy y cuando vuelvo igual. Si esa persona eres tú, mucho cuidado. Es tiempo de que te sientes con el Señor y digas: Señor, cambia mi vida hoy, porque no quiero morir esta noche y darme cuenta de que cuando me encuentre contigo esta noche, tú digas: nunca te he conocido, aparta de mí. Sino yo quiero ser aquella, Señor, que tú ves y dices: bien hecho, bien, buen y fiel siervo, entra en mi reino. Con esto te animo y te advierto para que te tomes las cosas un poquito más en serio hoy, porque muchos se van a quedar sorprendidos. Como dije antes, el día del juicio final, muchos se quedan sorprendidos cuando mueran de quién falta en el cielo. No te sorprenderás de quién está, creo que te sorprenderás más de quién no está. Porque lo que tú crees que están en el púlpito profetizando, aquellos que hacen milagros, aquellos que echan fuera demonios, puede ser que muchos de ellos no estén, porque lo hicieron a través de otro espíritu, no el espíritu de Cristo. Y esto existe. Hay gente que profetiza, hay gente que echa fuera demonios, hay gente que hace milagros. Incluso se creen que lo hacen a través de la luz de Dios, pero es a través de espíritus demoníacos. Ten mucho cuidado. No te metas en estas cosas. Tú solo sé sencillo. Y si Dios quiere, Él te va a dar el poder para hacer todos los dones que Dios tiene a través del Espíritu Santo. Lo hace en tu vida si Él quiere. Entonces, cuidado con esto. Y con esto te animo. Seguiremos semana que viene con esta parábola para profundizar más sobre qué es la vida cristiana, qué es el reino de los cielos, y aprenderemos sobre cómo esta fe tiene que ser algo personal e íntimo. Cómo esta fe tiene que ser algo que Dios primeramente lo ha hecho a tu medida para que tú la disfrutes y que tú andes conforme a donde estás y que sigas paso a paso al ritmo que Dios te ha dado. No intentes correr más rápido que Dios, porque no funciona. Que Dios te bendiga con esto.